A lo mejor sí, muchas veces estás en esta parte del mundo cristiano, pero a lo mejor tú eres la primera vez que lo escuches. Te invito a que escuches a continuación en los labios del pastor Juan Germán Ortiz el tema ¿qué es el discipulado? No le cambies, este es tu programa Creyendo lo Imposible. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y el verso 2. Este es un versículo que todos debiéramos de saber y debiéramos de aprender. ¿Qué dice este versículo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fue en el año 1961 cuando el presidente John F. Kennedy dijo: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Cuando Kennedy dijo esto, estaba hablando de gente que consume y de gente que contribuye. Es decir, en un país, en una familia, ¿por qué no decirlo? En una iglesia, hay gente que dice: ¿qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? Mientras que otros están preguntando: ¿qué puedo yo dar? En la iglesia, cambiar a los consumidores en contribuidores requiere del discipulado. Es decir, tenemos que discipular a la persona para que sencillamente este cambio se produzca. El término discípulo, les quiero decir que es un término común en el Nuevo Testamento. 259 veces aparece. Sin embargo, en nuestra definición, en nuestra visión como iglesia, muchas veces no es muy claro. Tenemos que ser honestos y reconocer que no siempre el término discípulo es claro para nosotros. Por eso hay una pregunta que yo quiero responder a la luz del pasaje. Y la pregunta es: ¿qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado? Se habla mucho de discipulado, pero ¿qué es el discipulado? Y déjeme entonces decirle tres cosas que veo en el pasaje. En primer lugar, el discipulado es una transferencia. Es una transferencia. Fíjese bien, es una transferencia vital. ¿Qué dice Pablo? Lo que has oído de mí. Es decir, aquí hay un tú y hay un mí. Es decir, tú lo que has oído de mí. Quiero decirles que estas dos palabras, tú y mí, hablan de que el discipulado es una relación. Muchas veces creemos que el discipulado son unas hojitas, ¿no? Y a veces hasta nos manejamos de esa manera. Voy a dar mi discipulado. Pero el discipulado es una relación. Lo que tú has oído de mí está hablando de una relación, de un vínculo. Por ejemplo, Jesús personalmente va a discipular a Pablo. Dice la Escritura que por 3 años sencillamente Pablo fue discipulado por el Señor. Sencillamente Pablo habría de decir: os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo os he predicado no lo recibí por hombre humano, no lo recibí por alguien en un momento dado, sino por el Señor. Eso es la visión que Pablo en un momento dado nos presenta.
Yo quiero decirles que Jesús, siendo Dios, Él se limitó a 12 personas. 12 personas fueron las que Jesús discipula. Jesús finalmente, antes de ir a la cruz, Él va a decir: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y uno se tiene que preguntar, ¿cuál fue la obra que Dios le encargó a Jesús que hiciese? Y entonces uno tiene que concluir que es el discipulado. Jesús no vino del cielo para hacer nuestra parte. Pero hay algo más, es una transferencia valiosa. Dice: esto encarga. Es como si es un encargo. Es un encargo que en un momento dado pasa de una persona a otra persona. Esto encarga. Tengo que reconocer que hay una doctrina que, bueno, no está en el catálogo de las doctrinas nuestras, pero es la doctrina de la satisfacción instantánea. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que esa doctrina causa muchos, pero muchos problemas. ¿Por qué? Porque sencillamente esperamos que haya resultados instantáneos. Es decir, vivimos interesados en lo instantáneo. Queremos café, ¿qué hacemos? Bueno, no tenemos que ir al árbol y descolgar el grano y luego tostarlo y luego molerlo, sino que simplemente tomamos un frasco, una cuchara y vaciamos en agua caliente y le agregamos alguna cosa más y tenemos que café. ¿Quiere usted leche? Bueno, no necesita andar correteando la vaca, ¿verdad? Para que se deje ordeñar. O tomar un curso de cómo ordeñar para poderla ordeñar. ¿Qué necesita? Lo único que necesita es abrir el refrigerador, tomar un bote de cartón, un depósito, y entonces usted tiene que leche instantánea. Bueno, vivimos en el tiempo de los instantáneos. Yo quiero decirle que el encargo del discipulado implica tiempo e implica dedicación. Es decir, que si uno va a discipular, uno necesita invertir tiempo. ¿Por qué? Porque es formación. Uno necesita tener una dedicación. Por ejemplo, Pablo en Éfeso, él habla en Hechos 20, en el verso 31, Hechos 20:31, él habla de la siguiente manera: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Otra vez se los voy a leer, otra vez. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué dice Pablo? Está hablando del discipulado aquí. Bueno, pero ¿qué dice Pablo del discipulado? Que el discipulado tiene una duración. ¿Cuánto tiene de duración el discipulado? Bueno, que por 3 años está diciendo Pablo. 3 años, pero tiene un desarrollo. ¿A qué hora se desarrolla el discipulado? Bueno, dice de noche y de día. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tu discípulo está en una situación difícil, la primera opción de ministerio a la que él debe de recurrir en la iglesia es a su discipulador. Y a veces en la noche habrá situaciones donde vas a recibir una llamada de parte de tu discípulo, de noche y de día. Pero dice aquí que el discipulado es dolor. Es dolor, pero dirás tú, pero ¿cómo puede ser dolor? Bueno, él dice, no he cesado de amonestar con lágrimas en mis ojos. Y luego dice que el discipulado es dirección, dice a cada uno. ¿Qué quiere decir? Que el discipulado es personal, es decir, hombre con hombre, mujer con mujer, es persona a persona. Yo quiero decirle que el plan discipular de Jesús
¿Cuál era? Bueno, que los discípulos aprendan a alimentarse a sí mismos usando su propia cuchara. ¿Qué pasaría con un niño que llega a su casa, chiquito, bebé? ¿Me explico? Llega, usted lo recibe, lo tiene, pero nota que ese niño, a pesar de que pasa el tiempo, no aprende a comer solo. ¿Qué diría usted? ¿Que algo está qué? Está re mal, no digo mal, está re mal. ¿Sí? Y que hay que hacer algo. ¿Y por qué no consideramos que algo está mal cuando en la iglesia notamos que algunos bebés que Dios nos ha dado, que han llegado a nuestra familia espiritual, no aprenden a comer por sí solos? Yo creo que algo está allí trabando el plan de Jesús. La segunda cosa, el discipulado es modelaje, no son lecciones. Por el amor de Dios, no son lecciones, es modelaje. Es un modelaje humano, obviamente. Dice, encarga a hombres. O sea, es un encargo. Cuando yo estoy discipulando a alguien, le estoy encargando, obviamente no a un ángel, a un hombre o a una mujer. ¿Sí? Jesús, por ejemplo, cuando quiso modelar, no dio una conferencia, tomó una toalla y tomó un lebrillo y buscó los pies de los discípulos. Y entonces, contra la regla, él empezó a lavar los pies de los suyos. Él dijo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A mí me hubiera gustado que hubiera dicho, para que como yo os he dicho, vosotros también hagáis, ¿no? Pero no dijo eso. Dijo, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pablo es un modelo. Tan es modelo que dice, por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Cuál es el modelo para los discípulos? Es Pablo. Algunos de ustedes van a decir, no, es Cristo. Sí, Cristo es el gran modelo, pero el modelo humano que tenemos frente a nosotros es nuestro discipulador. Y yo creo que esto es bueno, porque entonces nos mete en la medida justa a cada uno. Ustedes me han escuchado decir varias veces, me han escuchado que yo he dicho varias veces que la madre es la mejor discipuladora. Por ejemplo, la madre a nosotros nos ama antes de nacer y tan pronto puede nos alimenta. Toda la vida nos va a proteger. Y cuando tenemos que ser entrenados, ¿qué pasa? No nos pide permiso. Hay algunos discípulos que quieren que les pidan permiso para discipularlos, sino que cuando la madre tiene que entrenar al bebé, al hijo, ¿qué hace? Lo entrena. Usted es como es, y mucho de cómo es porque su mamá sí le enseñó. Eso es discipulado, hermanos. Eso es discipulado. Ahora, la meta de Pablo es conformar a la gente a la imagen de Jesús. Cuando yo estoy discipulando, yo estoy buscando que la gente se parezca finalmente a Jesús. ¿Dónde dice eso la Biblia? Romanos 8:29. Hay una lógica, y la lógica es esta, que los discípulos hacen ¿qué? Discípulos. Las manzanas hacen ¿qué? Manzanas. Las peras hacen ¿qué? Peras. Ahora, ¿por qué los discípulos no hacen discípulos en la iglesia? Porque se han acostumbrado a ¿qué? A oír sermones. ¿Por qué? Porque así se estila en una iglesia que es la iglesia dominante. Entonces yo vengo presuroso y en algunas iglesias se ponen sus mejores garras, ¿sí? Perdón, trapos o vestidos y ahí vienen como si fuera una pasarela, ¿me explico? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de hacer discípulos, de hacer discípulos. Sí, los discípulos hacen discípulos. Ahora, tú enseñas lo que sabes.
pero tú reproduces lo que eres. Ahora, es un modelaje honrado. ¿Vas a discipular a quién? A un hombre fiel, a una mujer fiel. No te metas a discipular a alguien que no quiere ser discípulo. No te metas a discipular a alguien que no quiere comprometerse con Cristo. Eso es lo que está diciendo. Dice, esto encarga a hombres que, pone un adjetivo allí. ¿Hombres qué? A ver, díganlo. ¿Hombres qué? Fieles. Entonces el discipulado no es para cualquiera, es para hombres fieles. Y agrega algo más. Si alguien no es fiel, entonces que se dedique a otra cosa. No es el discipulado para él. Pero es una persona, sí, la debemos amar. Pero el discipulado es para hombres fieles. Sí, hombres fieles. Salomón pregunta, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Déjeme decirle que un hombre fiel es una persona que diezma. Si usted es de esos que pretenden jugar con el diezmo y engañar a Dios y que Dios no sabe el tanto por ciento y que Dios no reprobó el curso de matemáticas, pues el que está reprobado es usted. Porque un hombre fiel es una persona que diezma. Una persona que no diezma es una persona que no tiene buena relación con su iglesia. Y si no tiene una buena relación con su iglesia, a la que ve, ¿usted cree que va a tener una buena relación con Dios al que no ve? Pues la lógica me dice que no. Hombres fieles. Hombres fieles. Si no quieres diezmar, hijo, como decía el hermano Gamaliel, que el Señor te bendizca, hijo. Y no es porque estemos pensando en el dinero. Pero si yo no puedo poner el dinero delante de mi Señor, entonces a otra cosa, mariposa. ¿Sí? Finalmente, el discipulado es enseñanza. Fíjense lo que dice, es una enseñanza idónea. Dice, esto encarga, ¿qué dice? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles. Pero fíjese, no solo fieles, es decir, no debes discipular solamente a una persona fiel, sino que sea idónea. Dios. Cuando una ancianita salía de la reunión de la iglesia, entonces una amiga la saludó y a la vez le preguntó, ¿ya terminó el sermón? ¡Oh, no!, le respondió la ancianita, acaban solo de predicarlo, ahora lo voy a vivir. Los sermones para eso son, para oírlos aquí, para vivirlos allá. Déjeme decirle que Jesús no ve a la persona como es, sino como puede llegar a ser. Por ejemplo, le dice a Simón, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Cómo lo veía? De una manera extraordinaria. Así nos ve el Señor, de una manera extraordinaria. Eso es ser idóneo. Idóneo. Idóneo, ¿qué quiere decir? Listo para ser usado. Así como un lápiz, estar listo para ser usado. ¿En dónde? En el reino de Dios. Y la última cosa, es enseñanza inclusiva. Inclusiva, dice, para enseñar también a otros, que sea idóneo para enseñar también a otros. ¿Qué pasa cuando usted termina su discipulado? Usted va a empezar a discipular a otro, debe de empezar a discipular a otra persona. La historia del mundo se resume solamente en 5 palabras. Usted quiere la historia del mundo, en 5 palabras la puede tener. ¿Cuáles son esas 5 palabras? Lágrimas, muerte, llanto, clamor, dolor.
¿Dónde está eso? Bueno, eso está en la Biblia, Apocalipsis 21:4, donde la palabra dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni habrá más dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas habrán pasado. ¿Cuáles son las primeras cosas? Pues la historia de la humanidad, la vivencia de la humanidad. ¿Por qué debemos tener un discipulado, hermanos? Los estudiosos dicen que el 85%, vamos a suponer que tenemos una campaña de evangelismo, tenemos 100 profesiones de fe, 85 profesiones de fe. ¿Saben ustedes por dónde se van a ir? Se van a ir por la puerta de atrás, si no las discipulamos. Entonces tenemos que discipularlas porque se van a ir por la puerta trasera. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es pensar en los demás. ¿Qué pasa cuando no discipulamos? Dejamos que la gente se quede en un estado de inmadurez. O sea, la gente obviamente llega aquí a la iglesia nuevecita, tiernita, en un estado de inmadurez, pero no la discipulamos. Pasan los años y los años y los años. ¿Y qué pasa con la gente? La gente sigue en el mismo estado de inmadurez. ¿Cuál es la visión discipular? Particularmente de Jesús. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Jesús estaba pensando en nosotros cuando dijo estas palabras. Y finalmente, déjeme decirle que el que discipula, cree. Y el que cree, discipula. Es decir, va a obedecer. ¿Por qué? Porque el discipulado fue la última preocupación de Jesús. Antes de ascender, Él dijo: id y haced discípulos. Y porque el discipulado debe de ser nuestra primera preocupación. No es una opción en la iglesia. Es el ADN, el ADN. ¿Quién sabe qué será eso? Me explico, pero suena muy bonito. Pero es el ADN de la iglesia. Y entonces, si es el ADN, cada uno de nosotros debe de participar en el discipulado. ¿Cómo? Dos formas. Si usted ya terminó el discipulado, si ya terminó, entonces, y no está discipulando, usted debe de discipular. Pero si usted no ha sido discipulado, usted debe de tomar el propedéutico, que es un curso introductorio, y luego empezar a ser discipulado persona a persona. Y déjeme decirle que de esa manera Dios lo va a habilitar para que usted le sirva de una manera poderosa en el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué te pareció? Realmente interesante, ¿no? Esta parte de transferencia, una transferencia de vida. Qué interesante, qué mejor ejemplo que seguir que el de Jesús. Hemos escuchado de Jesús muchas veces como personaje histórico, como personaje bíblico, pero qué mejor que poder seguir a este gran hombre, a nuestro Salvador. ¿Para qué? Pues para que este mundo cambie. Realmente todas las personas que somos creyentes en Jesús tenemos que seguirlo y tenemos que ser dignos discípulos. Y bueno, si tienes alguna duda, comentario, si quieres a lo mejor que alguien ore por ti, llámanos aquí al 5705-1588 o aquí a la estación 1035-0043. Y a continuación vamos a unos comerciales, no le cambies, regresamos muy rápido a tu programa Creyendo lo Imposible.